Em, en principio, vamos a hablar sobre algunas palabras de la terminología muy usada en Blast. El, el Blast solito es simplemente el algoritmo. También se usa como herramienta cuando uno se refiere a la herramienta de Blast. Es el Basic Local Alignment Search Tool. Es un programa para comparar secuencias biológicas en general, no ADN, RNA y proteínas, contra una base de datos. Siempre uno cuando va a buscar funciona similar a otros buscadores, ¿no? Por ejemplo, pero con ciertas variaciones. Cuando uno va a buscar palabras, esto se maneja de manera similar. Ya el Blast Plus, que es el Blast más que ven abajo, es una versión moderna que es con línea de comandos, más que todo usado en Linux, es más rápida, modular. Más rápida entre comillas, porque he comparado los tiempos y a veces el Blast web es más rápido, ¿no? Depende mucho de tu computadora y de la rapidez de internet que tengas también. Se puede usar, ambos se pueden usar localmente o también vía web, pero el de arriba sí requiere que entres. Perdón, ambos se pueden usar con tus secuencias o con vía web, con secuencias de la base de datos en remoto, ¿no? Solo que el de arriba, el básico, que es la herramienta web, te permite, necesitas sí o sí conexión a internet, ¿no? En cambio el otro te lo puedes descargar y usarlo y también emplearlo en muchas herramientas informáticas que puedas desarrollar. Después está el query, que es la secuencia que uno introduce, es el input, es como la pregunta, viene a ser. Y esta pregunta o este input se compara contra una base de datos más grande, que a veces lo llaman DB porque hay un comando cuando uno usa Blast que es seleccionar, o también en la misma web te pide seleccionar la base de datos donde, que deseas usar para comparar tu query, ¿no? Esta, esta base de datos puede ser la general de Blast, que incluye muchas de las secuencias del GenBank o también eh, especializadas, ¿no? Por ejemplo, 16S, ITS, 18S, está RNA mensajero eucariota o procariota. Luego tenemos un hit o match. Un hit se refiere más que todo, los he puesto juntos para aprender a diferenciarlos, pero este hit se refiere a cuando hay una coincidencia en una secuencia completa, ¿no? Cuando finalmente tu herramienta Blast encuentra una coincidencia entre tu query y una secuencia de la base de datos, a eso se le llama hit. Pero al match se le llama a cada posición, ¿no? Justo cuando ocurre ese hit, entonces la secuencia de la base de datos y tu secuencia, que es el query, se alinean y cada una de las posiciones nucleotídicas o aminoácidicas se evalúan con respecto a si son iguales o diferentes, entonces a eso se le llama match. ¿No? Puede haber un mismatch que es una diferencia o también un gap que es una ausencia de esta base de datos, es como perdón, es una ausencia de este aminoácido. Luego tenemos el alineamiento que es lo que hemos dicho que ocurre cada vez que el query se alinea o encuentra una secuencia parecida, el algoritmo encuentra una similitud entre tu query y una secuencia dentro de la base de datos, ¿no? Se da un alineamiento y en el alineamiento ya se producen muchos valores de confianza, de similaridad. Tenemos un score también, ¿no? El alignment, perdón, el e-value ya es como sí, sí, yo una analogía sería el p-value, que es la probabilidad de encontrar un alineamiento al azar o un hit al azar, ¿no? Eso es, mientras más sea alto, mientras más alto sea el e-value, es más probable que tu alineamiento o tu hit haya sido al azar. Por eso no debes de confiar en valores altos y siempre hacerle caso a los valores más bajos de e-value, que es cuando cada uno de los hits, cada uno de las secuencias que encuentras en la base de datos va a tener un e-value. Y para eso tienes que evaluar esos e-values para ver a cuál le haces caso.
Tenemos la identidad, que es el porcentaje simplemente de nucleótidos o aminoácidos similares dentro del alineamiento, similares o iguales, ¿no? Es dividido entre el total de longitud de alineamiento. La cobertura está en función de la longitud del alineamiento. Por ejemplo, si el alineamiento está, no, perdón, esto es en base a tu secuencia, ¿no? Esta cobertura es cuántos nucleótidos de tu secuencia han alineado perfectamente en una secuencia de la base de datos, ¿no? Con cualquiera. Varias de ellas tienen diferente cobertura. Y este alineamiento exacto, ¿no? De tu secuencia se divide entre el largo de tu secuencia, ¿no? Por eso que el máximo es 100% de cobertura y, y conforme vaya disminuyendo esta coincidencia, va a bajar también el nivel de cobertura, ¿no? La proporción de la query, como dice acá, ¿no? O sea, es en función de tu secuencia, ¿no? No es en función de la secuencia de la base de datos. A veces uno se puede confundir ahí. Y este bit score, por ejemplo, es un score, pero normalizado, ¿no? Entonces, este bit score sirve para comparar alineamientos de diferentes bases de datos o de diferentes momentos de blasteo, por decirlo así. Y un score simplemente es un valor crudo, que es una puntuación cruda, que se le da según haya encontrado el algoritmo, si similaridad o diferencia, ¿no? Tenemos que los match se suman, los mismatch se restan, los gaps se restan más, entonces así se va construyendo una puntuación que termina en el score. Recordemos que el NCBI es un conjunto de base de datos y donde el BLAST es una herramienta, pero también incluye muchas de estas bases de datos, ¿no? Incluye la base de datos, por ejemplo, el GenBank, por ejemplo, está dentro de la base de datos del BLAST, ¿no? Y entonces casi todo lo que tú blasteas es buscado en la base de datos del GenBank, ¿no? Para encontrar alguna similaridad. Y dentro del GenBank hay diferentes subbases de datos, por ejemplo, está 16S, 18S, ITS. También tú puedes elegir una base de datos que es genomas, ¿no? La assembly, ¿no? O ensamblajes, ¿no? También juega dentro del BLAST también, no solo el GenBank, también la base de datos assembly también se puede evaluar ahí, ¿no? Por eso que uno cuando hace blast a veces no solo encuentra genes, sino a veces tu gen o tu proteína que deseas blastear también hace match con proteomas o con genomas completos, ¿no? Por eso que es necesario saber el objetivo del blasteo, para qué vas a usar esta herramienta. Entonces, tenemos que en el 90 ya esta herramienta se acuñó y ya empezaba a aparecer en los libros de bioinformática básicos de los años 90. Eh, y como lo mencioné hace un momento, ¿no? Se basa en la introducción de un query y se compara con cada secuencia, no con todas, porque es un algoritmo rápido, ¿no? Se compara simplemente con las más similares. Hay una manera como una manera como de economizar este tiempo en el que lo hace, porque lo hace muy rápido. Ya algunas aplicaciones de BLAST, porque BLAST ha jugado un rol muy importante en la investigación de las ciencias ómicas y las ciencias genéticas de estos años, desde los 90 en adelante. Tenemos que permite identificar las secuencias desconocidas, ¿no? Completamente desconocidas, comparándolas con secuencias conocidas en una base de datos, y atribuye algunas funciones, ¿no? Funciones similares que puede estar sucediendo en tu secuencia, ¿no? Puede ser similares, ¿no? Que podrían funcionar igual o similar. Después tenemos que el BLAST también puede utilizar análisis filogenéticos. Se puede utilizar, claro, como un paso para el análisis filogenético. Propiamente estos algoritmos de alineamiento de BLAST
no son directamente usados en análisis filogenéticos. Hay árboles que puedes generar. Me he dado cuenta que hay árboles que también parten de un alineamiento múltiple de BLAST, pero son alineamientos, pero son árboles que son de similitud. Por ejemplo, los árboles de esos llamados los de ah, ya, neighbor joining, esos árboles básicos que no son no explican mucho la evolución, pero te sirven para entender, ¿no? Entender la similaridad entre todas tus secuencias evaluadas, lo cual es importante para comprender, ¿no? Las relaciones evolutivas, pero como un paso intermedio. El BLAST también permite, ¿no? Identificar dominios funcionales, y eso es muy importante porque yo antes usaba nada más la herramienta de um, esta herramienta Interproscan para ver, ¿no? Las funciones de de tu proteína, ¿no? Pues se puede encontrar dominios y con eso darle una función probable a la proteína, pero también el BLAST tiene su herramienta que sirve para evaluar esos dominios funcionales, ¿no? Y así no uses esa herramienta, igual es muy usado también para detectar similitudes en dominios, porque el BLAST lo que hace es fragmentar toda tu secuencia query y cada fragmento es comparado con la base de datos. Por eso que puede encontrar, por ejemplo, un dominio, puede encontrar que hace match en una secuencia, otro dominio hace match con otra secuencia y al final te reporta todo eso. Hay una interfaz web muy interesante. Acá me gustaría entrar voy a entrar para enseñarles en vivo y en directo esta herramienta, ¿no? Un ratito. Tenemos acá la interfaz web de BLAST. Tenemos la herramienta, una herramienta muy usada que es el Nucleotide BLAST, el Protein BLAST, el BLAST X, que va a traducir tu nucleótido a proteína y una vez hecho esto va a comparar con una base proteica, ¿no? Netamente proteica. Y el T-BLAST-N, tú vas a introducir una proteína como query y lo que va a usar es una base de datos mucho más grande de proteínas traducidas en los 6 marcos de lectura, ¿no? Por eso que algunos no usan el Protein Blast directamente porque de esta manera uno compara tu query con la base de datos de proteínas del Blast, ¿no? O del GenBank, pero o la base de datos Protein, ¿no? Mejor dicho, ¿no? La base de datos Protein tiene las proteínas, pero uno podría traducir toda la base de datos de nucleótidos, con lo cual se tiene una base de datos mucho más rica, y no es claro tan curada como la base de datos protein, porque son proteínas con cierto grado de validación. Entonces, si yo traduzco todos los nucleótidos, todas las secuencias nucleotídicas en los 6 marcos de lectura, voy a tener una base de datos mucho más grande que solo la base de datos protein. Es por eso que a algunos les conviene hacer este T-BLAST-N, ¿no? Tenemos que acá, por ejemplo, cuando uno introduce el organismo que uno va a buscar, puede colocar acá, por ejemplo, un organismo que se llama Lama, por ejemplo, ¿no? Lama glama, tenemos acá que es el nombre científico de la llama, buscamos y lo que vamos a tener es acá en estos parámetros de algoritmo, en estos parámetros del algoritmo, un ratito, por acá debería de aparecer. Ay, ¿dónde estaba esto? Un ratito. Ahí está, no, o sea, hace unos días lo que me aparecía era acá una base de datos de Lama, ¿no? De Lama Glama, donde solo vas a buscar nucleótidos de su base de datos de esta especie. Pero en este caso ya no aparece acá, entonces aparece arriba, ¿no? Entonces con esto me da a entender que estoy dentro de la base de datos de Lama Glama y acá podría poner cualquier gen que vaya a buscar, ¿no? Necesito o la accesión o la secuencia nucleotídica en este caso.
acá tengo una secuencia de repente para ver cuánto demora. Un ratito. Tengo acá el... Ya, por ejemplo, acá tengo una secuencia que es de una llama del Perú. Entonces, no sé si habrá llamas del Perú dentro de la base de datos acá, pero ya le he colocado, es una base de datos. Esta creo que... Ah, no, sí, esta es. Esta es. Sí, esta es. Esta creo que sí es. Ya vamos a darle blast, pero tengan en cuenta que hay tres modos de hacer blast, que es usar un Mega Blast, que es para usar un algoritmo muy fino, un algoritmo también es relativamente reciente, donde se emplea un alto nivel de similaridad para hacer un hit, ¿no? Acaba de buscar secuencias altamente similares. Después tenemos un algoritmo un poco más relajado, donde encuentra secuencias un poco más distantes, ¿no? Diferentes de la tuya. Y acá tenemos el algoritmo clásico de Blast, que es el Blast N, así a secas, que son secuencias, que es un algoritmo un poco más relajado que el de arriba, pero más preciso que el de abajo, más preciso que el segundo. Entonces tenemos secuencias algo similares, ¿no? Vamos a darle, mientras vamos a explicar el resto de estas diapositivas. Esta es. Les quería mostrar, es algo muy interesante del Blast, ¿no? Más que estas herramientas, ¿están viendo? ¿Sí, no? ¿O no? Porque yo no veo que haya. Ok, ok. Si ustedes ven, muy bien. Acá, mira, más que estas herramientas que mostrarles cada una, le voy a mostrar algo mucho más útil, que es Download Blast, que es muy útil, porque ¿no? Acá se puede, por ejemplo, si tú tienes Linux o incluso el WSL en Windows, tú puedes descargar el Blast Plus y de esa manera usar la herramienta Blast, pero desde tu computadora, sin la necesidad de usar Internet de manera obligatoria, ¿no? Porque tú puedes descargarte base de datos y hacer Blast de tu query con bases de datos locales que tú tengas en tu computadora, en un servidor al que tú tengas acceso sin la necesidad de entrar a esta interfaz web. Y eso se llaman los Blast Plus ejecutables, ¿no? Los que puedes usar en tu computadora, ¿no? Sin la necesidad de entrar a esta plataforma. Eh, También puedes usar el Magic Blast, que es cuando quieres evaluar metagenomas, IG Blast, que ya habíamos visto que era para inmunoglobulinas y células T. Tenemos, pero acá lo más interesante es cuando acá te dice que te puedes descargar la base de datos. Eso es muy interesante, aún no sé cómo descargar, o sea, sí me he descargado algunas, por ejemplo, acá entras, haces clic acá en el primer link y acá te van a aparecer muchas bases de datos. Eh, claro, las de RefSec son las más pesadas, ¿no? Algunas de RefSec son pesadas porque incluyen genomas completos, pero las bases que yo me he empezado a descargar, por ejemplo, son estas de 16S ribosomal, RNA. Esa es muy usada cuando uno quiere hacer taxonomía bacteriana. Es esta que está acá, esta base de datos, simplemente te lo puedes descargar, pero no te vas a descargar todo en formato FASTA, ¿no? Te lo vas a descargar en formato binario para que ocupe menos espacio. Y de esa manera uno ya puede hacer el blast de tu query con esta base de datos binaria que has descargado, ¿no? Es muy versátil, de verdad. Muy versátil, la puedes llevar en un USB a cualquier lado y sin la necesidad de internet puedes hacer un análisis rápido. Lo que acá quisiera ver es si hay bases de datos por especie, ¿no? Por especie no, todavía no sé cómo hacer esto, descargar toda la data de gen y genomas de una especie, sería muy interesante saber cómo hacer, pero es un buen inicio, ¿no? Descargar el 16S, luego el 28S de hongos, que está por acá, la base de datos de coronavirus, que está partida en muchas subbases. Eso es muy interesante hacerlo, ¿no? Y lo pueden hacer en su computadora, nomás yo les sugiero que ahora mismo intenten descargar alguna, a ver.
Si tienen espacio, en caso tienen espacio, ¿no? Eso es lo interesante. Vamos a seguir con la presentación. Acá, acá está, por ejemplo, un ratito. Voy a presionar bien ahora sí. Ya, ya habíamos visto los tipos de blast. Hay otro tipo de blast del cual ya hay otro tipo de blast, ¿no? Que es el T-Blast X, ¿no? Que no está a simple vista en la plataforma, que acabamos de ver, pero existe también, donde uno introduce un query de nucleótidos y automáticamente es traducido a una proteína en sus 6 marcos de lectura, pero esta proteína va a evaluarse contra una base de datos de nucleótidos traducida. Entonces, con eso tenemos que puedes encontrar, ¿no? Esas similitudes más lejanas, porque cada una de estos tipos de blast tiene ventajas, desventajas, y mientras más demora el análisis, que son justamente en estos de abajo, que son los T-Blast N, T-Blast X, es porque la base de datos entera es la que se traduce acá, por ejemplo. Eh, la base de datos entera acá también se va a traducir y por eso es que son algoritmos más pesados, demoran más, pero al mismo tiempo encuentras relaciones más lejanas con especies más distantes, no puedes encontrar. Esta es la ventaja de usar los algoritmos inferiores. En cambio, los algoritmos de arriba son más directos y puedes, sin la necesidad de esperar tanto tiempo, puedes hacer un match más directo, ¿no? Acá, por ejemplo, de nucleótido a nucleótido encuentras similitudes más cercanas, no hay la necesidad de traducir en los 6 marcos de lectura, ¿no? Es simplemente un match directo. Pero como el nucleótido a la vez cambia más rápido que la proteína, entonces ahí estás perdiendo información que lo puedes encontrar con este BLASP, ¿no? Y al mismo tiempo aumentas tu capacidad de encontrar si haces aumentas tu capacidad de encontrar un match con especies más distantes si haces un Blast X, ¿no? Hay algunos que solo usan Blast X porque secuencian nucleótidos, pero quieren encontrar pistas evolutivas con proteínas, con la base de datos proteica, ¿no? Por eso que tiene que traducir en los 6 marcos de lectura su secuencia. Hay tipos de alineamiento, por ejemplo, alineamientos locales, que es el BLAS, ¿no? El BLAS es un alineamiento local, pero las secuencias se parten en varios segmentos para que esos segmentos encuentren alineamientos con zonas más parecidas de las secuencias de la base de datos, ¿no? Acá, si se alinean zonas clave, pueden ser grupos funcionales con respecto a proteínas, ¿no? Y esto sirve para alinear secuencias con longitud diferente, ¿no? Eso es lo que ocurre en BLAST generalmente. Uno coloca un segmento de gen y entran genomas, entran genes completos, genes parciales. Y el algoritmo lo soporta, ¿no? Porque justamente hace esa segmentación de tu query, ¿no? Suele ser la mejor opción cuando no se sabe exactamente lo que hay, ¿no? En la base de datos, porque ahí tiene una base de datos muy diversa. En cambio, el global, tú sí sabes qué secuencias estás comparando y justamente es lo que te sirve para hacer árboles filogenéticos. Ya cuando tienes ya secuencias ortólogas seleccionadas, aplicas el alineamiento global para ver evolución y encontrar similitudes, encontrar motivos, esos motivos que estábamos viendo en exposiciones pasadas. No, esos son alineamientos globales. ¿No? Por ejemplo, el Smith-Waterman es un algoritmo clásico y el Needleman-Wunsch es un algoritmo clásico de local, pero hay otros también. Por ejemplo, en el global, por ejemplo, eh, entraría el MAF, ¿no? Entraría el Muscle también o el Clustal W. Y en el local entraría el Blast. Acá tenemos una diferencia de local versus global. Acá se hace, por ejemplo, estas dos secuencias que uno ingresa. Una supuestamente es tu query y la otra está en la base de datos.
La primera, imaginemos que es nuestro query, y la segunda está en la base de datos. Entonces, son aminoácidos que tienen, no, bueno, son letras, no son letras que tienen un motivo en común que es perdón. Tiene, entonces, lo que hace el alineamiento global es simplemente alinear, sin importarle lo demás, simplemente encuentra alta similitud en esta zona, nada más. Y por lo tanto, el alineamiento mide 4, ¿no? El alineamiento mide 4 acá. En cambio, el local, no, perdón. El global, perdón, el global haría simplemente un alineamiento manipular, sin manipular las secuencias como tal, ¿no? Simplemente solapa en donde hacen mejor match y las deja ahí, ¿no? No hace esa segmentación que hace el local, ¿no? Me estaba confundiendo. El local es el que hace la segmentación. Por ejemplo, al inicio hay un her, ¿no? Acá hay un her acá y acá hay otro her, acá al final. Entonces, este her en realidad encuentra dos match, uno acá y otro al final. Por eso que una mejor manera de alinear estas dos secuencias para buscar sus grupos funcionales o sus motivos conservados es el algoritmo local, ¿no? Ese local, porque de esa manera encuentras más similitudes, ¿no? Partiendo justamente estas secuencias. Acá los parte y acá no, los deja como tal. Ese es un caso extremo, pero generalmente en el global ya tú sabes que tus secuencias son ortólogas por lo general. Por eso que hay mejor alineamiento. Este es un alineamiento un poco pobre, pero se ha hecho para diferenciarlas, ¿no? Y el alineamiento de Blast incluye en sus pasos, perdón, el algoritmo incluye dentro de sus pasos, primero, la introducción del query, que es el nucleótido, la secuencia nucleotídica o aminoacídica que uno va a, a buscar en la base de datos, ¿no? Incluye una base de datos, o pueden ser varias, y los parámetros de búsqueda. Está, por ejemplo, el parámetro de solapamiento mínimo, ¿no? Cuánto mínimo deseas encontrar de solapamiento? Si uno coloca 50, entonces como mínimo, entonces todos los solapamientos inferiores a 50 no van a entrar en tu resultado, ¿no? Acá puedes colocar los parámetros del setup. Eh, Después, otros filtros, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? Hacer un mega blast, un blast en o un discontinuous blast. Y después, ahora voy a explicar mejor esto con un gráfico que encontré a continuación. Al partir, al partir en varios segmentos tu query, se forman varias palabras que se llaman WMER. Y estas WMER, o también llamadas palabras pequeñas, cada una de estas hacen match. Primero se buscan en la base de datos estas palabras pequeñas y poco a poco se va aumentando hacia los lados. eh, si encuentra secuencias similares, va aumentando hacia los lados, aminoácido por aminoácido, y en caso de que esta similitud se pierda, ese alineamiento se descarta o se pasa a último lugar, ¿no? Hay varias iteraciones que se hacen en el medio. Luego se escanea la base de datos por esos match justamente, después de hacer tu tabla de WMERS, se escanea con cada uno de esos WMERS o words que se llaman también con esta base de datos. Ya, primero tiene que haber un alineamiento perfecto, por eso se llama gap free extension. Tiene que encontrar una alta similitud sin la necesidad de que haya un gap. Un gap es una deleción artificial que genera el alineamiento para poder hacer mejor match en general. Pero al final estos gaps o estas deleciones artificiales, indels artificiales, le restan score al final al alineamiento. Por eso que son pasadas al final y poco a poco, si encuentra otras mejores, son pasadas a primeros lugares en cuanto a score, ¿no? Naturalmente se ordena por score de alineamiento estos hits, pero también podrías ordenarlo por porcentaje de identidad, por ejemplo. Gap
extensions, esto después de hacer un gap free extension, o sea, un alineamiento perfecto, después ya se va añadiendo más aminoácidos o más nucleótidos a los lados de ese alineamiento para encontrar, así haya algún gap por ahí, encontrar alguna similitud. ¿No? Al inicio sí tiene que ser perfecto, pero después ya va relajando el algoritmo porque ningún alineamiento es 100% perfecto, ¿no? Justamente por eso se ha hecho Blast, porque se quieren encontrar secuencias similares, pero no perfectas, como en caso de un buscador de blog de notas, ¿no? Un buscador de blog de notas, control F1, pone 1, 2, 3 y te encuentra exactamente esa palabra, esos números, pero acá en el Blast es un poco distinto porque lo que quieres es secuencias similares, no iguales. Y al final ya se calcula un score final, porque ya se han ido calculando scores parciales, pero al final cuando ya tienes el alineamiento final ya se calcula todos los parámetros que se muestran en el reporte. Y todo lo que he mencionado así es como empieza, miren, con una, una lectura del query, luego opciones de lectura, ¿no? Todos los parámetros que le colocas, qué base de datos quieres, cuánto es el mínimo grado de identidad que deseas encontrar, o solapamiento, luego eh, se hace esta tabla de más query significa esto partir, ¿no? Partir el query en varias palabras llamadas WMERS. Después estas se hacen como una tabla de K-MERS, por decir así, ¿no? Si en caso no han escuchado la palabra K-MERS, se hace una tabla de WMERS donde se alterna, ¿no? Primero de 3 en 3, luego de 4 en 4, de 5 en 5, y cada una de esas es buscada entra ya a una serie de iteraciones, donde acá ya empieza el escaneo de estas WMERS, ¿no? Se encuentra un word match libre de gaps, o sea, tiene que ser perfecto. Luego ya un algoritmo un poco más relajado donde se van añadiendo aminoácidos sin la necesidad de que sean iguales, o nucleótidos, sin la necesidad de que sean iguales a la secuencia que estás comparando. Si hay match, entonces se guarda este hit, que es un resultado, un solo resultado es un hit. Regresa a, la, a buscar más, ¿no? Y sigue este ciclo de iteraciones donde se encuentran, tú le puedes al final puedes ver cuántos resultados quieres, ¿no? 100. He visto que 100 se puede, pero no sé si se puede más, la verdad. 100 resultados a finales, ¿no? Y al final de estos resultados ya se calcula el score final, ¿no? Que es una sumatoria de match, una resta de mismatch y una resta aún mayor de los gaps, ¿no? De los indels que pueden haber ahí en ese alineamiento. Y acá hay un flujograma más esquemático. Se divide tu Word, perdón, tu query, tu proteína, se divide en palabritas pequeñas llamadas WMERS, de esta manera, ¿no? Y se hace una tablita. En este caso, han elegido un WMER de 3, ¿no? Por eso que de 3 en 3 lo están dividiendo, pero también se puede elegir más, ¿no? WMER de 4, WMER de 5. Eh, en caso de nucleótidos, empieza con un WMER un poco mayor, que es típicamente de 11, porque en caso de proteínas, como son más diversas, pueden ser WMERs menores. Y en nucleótidos, como son los mismos nucleótidos, los mismos 4 nucleótidos, para evitar una elevación del E-value, ¿no? Para eso se parte desde un WMER desde 11, ¿no? Desde el número 11 se dice, que es la opción por defecto. Primero ocurre una búsqueda preliminar con un alineamiento mm, casi perfecto, ¿no? Luego se añaden aminoácidos a los lados y se extiende de esta manera el alineamiento, sin importar de repente que por ahí haya un gap, ¿no? Eso es una penalización, pero igual se sigue añadiendo más nucleótidos o aminoácidos de tu query, ¿no? Para encontrar una, un hit. Ya,
Y hay un alineamiento final del que se extraen todos los parámetros, todos los reportes, la cobertura, identidad, etcétera. Y acá este es el score del que les estaba hablando. Estos son nucleótidos. Por cada match se le suma 2, por cada mismatch se le resta 3 y en cada gap, por ejemplo, dependiendo del gap también, ¿no? Acá hay un gap de 4, por ejemplo, da un total de menos 13, ¿no? Si hay un gap de 5, va a ser más, ¿no? Porque hay una pequeña formulita que se usa para calcular cuánto restarle por cada serie de gaps que hay. Eh, y al final esto se suma, se adiciona y se obtiene un score. Acá, por ejemplo, tenemos que el score es de 288, ¿no? De un total de 318 en el alineamiento, ¿no? Nunca van a ser iguales el score al total, a la longitud del alineamiento, porque la longitud del alineamiento simplemente es el largo, ¿no? El largo desde que empieza hasta que termina, pero el score ya es tomando en cuenta los match, los mismatch, los gaps. Acá tenemos el modelo de sustitución de aminoácidos que se cumple en el BLAST. Si, por ejemplo, tenemos que en el query hay una E y en la base de datos hay una D, entonces se le puede sumar 2 al score final, ¿no? Tenemos que si hay creo que esta es una una fenilalanina, si no me equivoco, una Q, eh, si hay si hay esta comparación en el alineamiento de 1 a 1, tenemos que se le resta 3 en el score final. Y según scores, se dan cuenta que se ordena de manera por defecto estas comparaciones, ¿no? Y el valor esperado, que ya lo había explicado hace un momento, es simplemente si este e-value incrementa, quiere decir que esta incertidumbre aumenta porque tú no sabes si esto fue al azar, tú has encontrado de verdad un hit al azar o si este hit ha sido de verdad porque de verdad hay similitud con un alto grado de confianza, ¿no? Entonces, acá tenemos que mientras más grande sea la base de datos, más probabilidad de que encuentres similitudes al azar, hit al azar. Por eso que la base de datos del Blast o la de GenBank son tan grandes, esta base de datos, que tú necesitas un e-value muy pequeño para tener confianza en ellas. Porque hay tantas secuencias que se pueden dar match al azar, ¿no? Y tú de verdad vas a creer que esto es significativo, pero en realidad solo se debe a la base de datos gigante, ¿no? Esto por eso que se espera valores de 10 a la menos 5, ¿no? Mientras más pequeño, alrededor de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, es en donde puedes empezar a creer en que tu resultado ha sido significativo. Y en esto, por ejemplo, acá tenemos, esto, acá pensaba que esto era más que nada. Ya, me parece que esto se refiere a que este valor final, ¿no? Es tan bajo que no existe algún chance de que esto sea debido al azar, ¿no? Esto tienes que ver al final. Por ejemplo, acá vemos, ahorita voy a mostrarle el resultado que hemos tenido. Ojalá no lo haya. Ay, no encontró. Chama, no encontró. Pero simplemente, simplemente no hay que usar la base de datos de Glama porque a veces hay que usar el general nomás, ¿no? De repente si usamos el general y si encontramos algo, porque la base de datos de los camélidos son muy pobres, ¿no? En el GenBank me he dado cuenta que falta llenar bastante. Y podemos encontrar, por ejemplo, un hit con otra especie, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cerdo, la oveja, el caballo. Y para interpretar este resultado tenemos primero un score, un total score. El primero es un score normalizado, el segundo es un score crudo, el tercero es la cobertura, por ejemplo, para entender esto, significa que el 100% de mi secuencia corresponde al alineamiento.
acá el 99% de mi secuencia que yo he puesto en query ha alineado perfectamente con esto, ¿no? Quiere decir que por ahí unos nucleótidos no se han alineado bien. Vamos a entrar acá para ver, ¿no? No, sí, exactamente, algunos nucleótidos no han alineado bien. No, perdón, es en la cobertura, ¿no? O sea, tomando el principio y el fin se refiere. Porque si nosotros vamos a identidad, acá en description volvemos, si vamos a identidad, esto corresponde de verdad a los nucleótidos internos que no han alineado, ¿no? Por ejemplo, acá será el 12% aproximadamente de ellos que no han alineado. Uno puede creer, uno simplemente al ver un query coverage de 100% puede decir, ah, entonces toda mi secuencia ha alineado, pero no perfectamente. ¿No? Eso se refiere. Desde el principio, el 100% de la cobertura significa que mi query ha alineado simplemente desde el principio hasta el final. Nada más, eso significa que ha alineado desde el principio hasta el final. O sea, aquí está el inicio y el final de mi query. Pero internamente no hay varios gaps ahí. A esos le restan esos gaps, en esos gaps está el 12% que justamente se encuentra faltándole a este porcentaje de identidad. Ya, esta es la identidad, ¿no? Que es el total de nucleótidos en el alineamiento perdón, sí, entre el total de nucleótidos, perdón, el total de nucleótidos que han alineado exactamente, ¿no? Tienen match perfecto entre el total de la longitud del alineamiento y nada más. Entonces, esto es algo básico para que interpreten este resultado del Blast. Por ejemplo, acá querías hacer una pequeña demostración antes de que se vayan. Algo para automatizar sus procesos, porque hacer esto es muy, muy, muy interesante. Miren, acá tenemos un ratito. Acá tengo IGB. Ah, por las dudas solamente estamos viendo tu navegador, no la pantalla Ah, sí. completa. Bueno, Ya, ahorita voy a poner algo ahí un ratito. Eh, sí, es que tengo que abrir primero mis archivos un ratito. ¿Dónde está esto? Un ratito. Swiss Pro Tremble. Creo que este es. No, por acá estaba, un ratito. Acá estaba, creo. IGBM. Ya, por ejemplo, acá he copiado algunos comandos de Blast para usar en Linux. Hay uno muy interesante que es ya este Blast, pero acá voy a modificar un poco esto porque quería usar. No, este es un nucleótido. Quería hacer con proteína un ratito. Mm, acá está, ya encontré. Esta es una proteína que es la MCH2 de la Arabidopsis. Y acá tenemos el comando que justamente nos va a ayudar a blastear, ¿no? De manera online, ¿no? Vamos a pegar acá esto. ¿No? Acá debe ser. Ya, esto acá tengo que modificar un poco, ¿no? Por ejemplo, un ratito voy a ubicarme primero. Estoy acá esta secuencia está acá. Y ya, esta secuencia se llama así.
Ya, el comando para hacer un blast online desde tu terminal es blastp, ¿no? Pones tu query, que es la proteína que se llama, el archivo se llama MMR, ¿no? MMR Arabidopsis. Eh, También la base de datos, yo pensaba que era proteínas, pero luego busqué que la base de datos es non-redundant. Para hacerlo vía remota, para hacerlo vía remota tienes que colocar remote acá. Luego, para verlo de una manera un poco más presentable, eliges una tablita de resultados, le das el nombre, un resultados.txt, y le pones un formato de esa tabla, ¿no? Out.fmt, que es para ver el porcentaje de identidad. O sea, tú seleccionas qué quieres ver en tu resultado. No, este no es. Vamos a ver, ojalá que corra, ¿no? Un ratito. O sea, de esta manera es mucho más automático que entrar a la versión web, ¿no? Claro que demora. Yo ayer lo hice y demoró bastante, pero si lo haces, por ejemplo, con varias, entonces tú lo dejas corriendo nomás y te bota muchas tablas al mismo tiempo. En cambio, si tú lo haces en versión web, tienes que hacer una por una. Y tú esto lo puedes hacer un bucle con esto y puedes simplemente blastear proteínas, las 20 que te bajaste al mismo tiempo, sin la necesidad de estar colocando una tras otra en la plataforma web. Es muy versátil este comando, entonces por a veces se los voy a pasar si en caso desean usarlo. ¿Alguna consulta tienen? Mientras esperamos, podrían hacer sus preguntas para finalizar. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? Bueno, justamente lo que se quiere es que se conozca más sobre la parte del algoritmo, cómo está funcionando, qué es lo que está haciendo. No se trata solamente de agarrar y correr algo, y es también saber interpretar, pero también saber cómo es que está funcionando. Ahí Anderson tiene la mano levantada. Ah, sí, Sí, adelante. al principio había mencionado marco de lectura. Mm, siempre en las investigaciones le escucho ese término, lo que es ORF, o marco abierto de Ah, lectura, ORFs. pero no tengo muy entendido qué es. Ah, y también eso que estás presentando, eh, ¿tu sistema es Windows o Linux? Es Linux. Y justo Ah, en Linux uno puede aprovechar al máximo el blast porque puede blastear al mismo tiempo. Al mismo tiempo muchas secuencias. Puede aprovechar el algoritmo el algoritmo funciona siempre igual, ¿no? Así tú pongas una secuencia, un query, o pongas miles de queries, siempre va a funcionar igual. Y es aprovechar, simplemente dar un plus para no hacer una por una, ¿no? Nada más es por eso el formato digo, mi sistema operativo es Windows, perdón, Linux, pero ahorita voy a explicar los de los marcos de lectura. Acá lo voy a explicar mejor con un FASTA. Acá tengo un FASTA. Eh, Imagínate que esta es simplemente una secuencia de ADN y acá tenemos un codón de inicio, ¿no? Has escuchado que el codón de inicio es ATG, ¿no? ¿Ya? claro, Entonces, hay tres. hay, hay tres codones el codón clásico de inicio es ATG, pero hay tres codones de parada, ¿no? Entonces basta que tú encuentres, basta que tu ribosoma o que tú encuentres un ATG, ¿no? Ya sea en el RN mensajero, porque idealmente está en el RN mensajero, ¿no? El RN mensajero lee tu ribosoma lee el ADN mensajero. Si encuentras un ATG y lo encuentras así solito, nada más, solito, y no sabes dónde termina ese marco, ¿cómo le llamas? Ese marco se llama marco de lectura abierto, porque tú simplemente sabes que hay un codón de inicio, pero no sabes dónde termina ese marco, ¿no? Ese CDS, ¿no?
ese ORF, no sabes dónde termina, porque todavía no has encontrado el codón de cierre, ¿no? Puede que acá tu secuencia esté fragmentada, ¿no? Acá hay un ATG y acá no hay un codón de stop. Entonces simplemente esto le llamas un marco de lectura abierto. Es un marco de lectura porque tú ya sabes que acá, este es un triplete. Si empieza a leerse con ATG, el siguiente va a ser otro triplete, ¿no? Y así de tres en tres va leyendo el ribosoma, ¿no? Imagínate que se ha transcrito en un ARN mensajero, ¿no? Cada tres se lee de triplete en triplete. Entonces, siempre el ribosoma, cuando encuentra un ATG, va a leer solo en un marco de lectura nomás, ojo. ¿Por qué? ¿Por qué nada más lee en un marco de lectura? Porque ya encontró su marco, ya encontró dónde iniciar y probablemente más adelante termine, ¿no? Por ejemplo, creo que es TGA, creo que es uno de los marcos perdón, uno de los codones stop. Entonces, ponte que tu ribosoma ya sabe dónde empieza con ese triplete y termina con el último. Entonces, ya sabe que este es el único marco de lectura que se tiene que respetar en tu ARN mensajero. Sin embargo, tú cuando estás analizando secuencias, no vas a tener así tan bonito, ¿no? Tú no vas a saber que, esto es un triplete, que eso se traduce a metionina, eso es fácil, ¿no? Entonces, esto no vas a saber por qué. ¿Por qué no vas a saber eso cuando estás analizando genes, ¿no? O nucleótidos. ¿Por qué no sabes? Porque muchas veces tú estás analizando secuencias y parciales, ¿no? Tú lo tienes así, y tú tienes esto también. Al final, no tienes la parte final nunca. Tú tienes siempre, casi siempre vas a tener la parte intermedia, un segmento, y tú vas a tener así. Entonces tú no vas a saber por dónde va a empezar a leer el ribosoma, ¿no? No vas a saber si va a empezar acá, ya que acá no hay codón de inicio. No vas a saber si tu ribosoma empieza acá, tu ribosoma empieza acá o empieza acá, no sabes. Entonces tú lo que vas a tener que hacer es, si tú quieres comparar esto en una base de datos proteica, tú lo que tienes que hacer es traducir, imaginarte que eres un ribosoma y estás perdido y vas a tener que traducir esto perdón, no ribosoma, un- una proteína de inicio de replicación, ¿no? Vas a tener que imaginarte que vas a tener que traducir este triplete, este triplete también y este triplete, ¿no? Entonces cada triplete te va a dar un aminoácido distinto. Esa es una manera como se puede traducir esta secuencia, pero hay otra manera como se puede traducir esta secuencia, empezando desde el nucleótido 2, ¿no? Porque creo que este es el más uno, este es el más 2, ¿no? Empezando desde acá. Traduces este y traduces este. Esa es otra manera de traducir. Sin embargo, con esto no terminamos acá. Puede traducirse desde la tercera, traduces esto y te da otra proteína muy distinta, te da una proteína muy distinta que el marco 1, el marco 2, el marco 3. Y el marco 1 es cuando empiezas desde el principio, el marco 2 es cuando empiezas desde el segundo, el marco 3 es cuando empiezas desde el final, ¿no? Perdón, desde el tercero. Ahí van tres marcos, ¿ah? ¿Por qué decimos que hay seis marcos de lectura? Porque lo hemos leído en un sentido, pero falta leerlo en el otro sentido, ¿no? Por acá también se puede traducir desde acá. Traducimos estos tres, ¿no? Y tenemos una proteína que empieza desde acá, con este aminoácido, ¿no? Un aminoácido, acá tenemos otro, y este es un marco, ¿ya? Un marco más. ¿Cuántos vamos? Cuatro. Tenemos otro marco, perdón, acá tenemos una proteína, otra proteína, un aminoácido, otro aminoácido acá, entonces acá tenemos cinco marcos, y el sexto marco sería este, ¿no? La tercera posición empezando del final, ¿ya? Ya, entre paréntesis, para empezar del final hay que convertir a, a reverso complementario. Nada más. Entonces, por eso hay seis marcos de lectura que necesitas tú transformar tu secuencia, ¿no? Eso es en el caso de que no sepas dónde termina y dónde acabe. Pero si tú sabes dónde termina y dónde acaba, ¿para qué necesitas traducirlo en los seis marcos de lectura, ¿no? De repente, simplemente traduciéndolo en el marco correcto, suficiente con eso, ya encuentras un mejor match. De repente, ¿no? Hay virus que leen por los seis lados, ¿no? Su genoma. Entonces ahí de repente podría ser más útil traducir tu proteína en seis marcos de lectura. O también si tienes un gen eucariota que no sabes dónde empieza, dónde termina.
Pero si ya sabes dónde empieza, dónde termina, te recomiendo simplemente traducirlo en el único marco que hay, que es desde el cordón de inicio hasta el cordón de término. Nada más. Espero que me hayas entendido. ¿Quedó más ¿Alguna o otra menos preguntita por ahí? claro, Anderson, o más o menos? O sea, por ejemplo, una secuencia así de aminoácidos que es muy larga. eh, el marco abierto de lectura vendría a ser como un simple eh, posible forma de Ah, sí, empezar a leerlo en mi secuencia, Claro, o sea, es porque yo no sé exactamente pues de dónde claro, o empieza. sea, tú sabes que empiezan con ATG, como decía Ujú. Gerard. Tú sabes que terminan con las de acá. TAA, TAG, TGA, que son los cordones de stop. Pero a veces no sabes realmente por qué no tienes todo secuenciado. La secuencia que tienes es, no sé, solo una parte, por ejemplo. No sabes cómo se estaría dando esa lectura, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, ahí está, jugamos con una manito. Estos son aminoácido, 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 aminoácido. Para leerlo lo va a leer así. Siempre tiene que leerlo de tres en tres, porque cada tres, perdón, no aminoácidos, serían bases. Base, 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 no sé, como está ahí, ¿no? Lees estas tres bases va a ser un codón. Lo estoy leyendo así. Luego las tres siguientes, las tres siguientes, las tres siguientes. ¿Ya? Eso sería como que es tu primer marco de lectura. Pero, por ejemplo, puedes no empezar aquí, no empezar en esta primera base, sino en la de acá. Dos, tres, cuatro. Estos tres serían tu primer codón, y así, y así, y así. Y lo otro sería empezar aquí, en este tercero. Tres, cuatro, cinco. Estos serían del primer codón, y así sucesivamente. Porque si vuelves a empezar del otro, o sea, es como empezar, o sea, si tú dices, ah, ya, pero ¿por qué no empieza desde el número 4? Porque es como leer desde el número uno, o sea, va a ser el mismo. No sé si me dejo entender. Son solamente tres posibles marcos de lectura para Se- esta hebra. siempre van a ser seis, tres de un Claro. lado y tres del otro. Exacto. Ujú. Pero, ¿y entonces por qué no empezaría leyendo desde el cuarto, quinto, sexto? Y Porque así como te hasta. decía, mira, este es primero, segundo, tercero es un codón. Este cuarto, quinto y sexto es otro codón. Si tú empiezas leyendo desde el cuarto, vas a tener el mismo, la misma secuencia de aminoácidos, 4, 5, 6, que lo que tú pusiste con uno, 2, 3, ¿ves? 4, 5, 6. Se repite, no pueden haber más. se va a repetir. Ujú. Entonces Se va a los repetir. programas informáticos ya hacen esto de manera interna. Te dan Claro, hay seis para marcos de lectura. detectar, hay software para detectar los posibles marcos de lectura. Sí. Gerald, ¿querías Sí. continuar? Porfa. No, ¿que quería continuar yo? No, Sí. ya quería, o sea, si tienen otra pregunta más bien, y nada más, o sea, otra pregunta, porque sí, está